Hoy vamos a ver el tema número 6 de la serie Viviendo su Palabra. Y el título de la enseñanza es Cristo como la Palabra, diagonal, guión, logos. L-O-G-O-S, ¿ok? Entonces es lo que estaremos estudiando esta tarde. Y la base bíblica es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, 14 y 18. ¿Ok? Y ahorita van a ver por qué nos llevaríamos aquí toda la tarde, yo creo, y resto de la noche llegar hasta el 18, ¿no? De corrido. Entonces lo que necesitamos saber hoy está en estos versículos. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Me acompaña a orar? Padre, te damos tantas gracias esta tarde por la bondad que has tenido para con nosotros, por la gracia que nos has dado para reunirnos, para poder estar aquí como tu iglesia, para adorar tu nombre, para cantar himnos, cantos, salmos. Señor, entendemos que no es porque somos buenos, sino es solo por tu misericordia y porque nos has alcanzado. Y nosotros queremos, Señor, reconocer quién eres tú. Y es por eso que estamos aquí. También deseamos que tú nos bendigas con tu palabra, que tú le des gracia al predicador, Señor, pero también a mis hermanos para recibirla con gozo en sus corazones. Ayúdanos esta tarde, Señor, a entender estas escrituras, Señor, que no son sencillas, pero confiamos en la obra de tu Espíritu que mora en nosotros, Señor, y que está en cada uno de nosotros, dirigiéndonos, guiándonos a toda la verdad, Señor, y a toda la justicia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver el video que les envié ahí por WhatsApp, ¿no? Y bueno, la idea no es ahí mover sus sentimientos, mover las emociones y prepararlos para algo aquí, ¿no? Ahorita, porque pues somos sentimentales, ¿no? Yo creo que a algunos le rodaron ahí las de cocodrilo. Quiero pensar, ¿no? ¿O son tan duros, hermanos? No, ¿verdad? Bien. Pero no para nada de eso, no para nada de mover sentimientos, pero sí para lo que algunos de ustedes pudieron comentar, reflexionar, ¿no? Reflexionar en cuanto a cómo nosotros estamos relacionados con la palabra de Dios, ¿no? Mirábamos cómo esas personas estaban esperando el regalo más preciado. Yo creo que eran capaces de vender sus terrenos, sus casas, con tal de tener una de esas Biblias, ¿no? Entonces, sí, llevarnos a reflexionar a eso, ¿no? A saber y despertar en nosotros el valor de lo que tiene ahorita en sus manos, de lo que costó tener esto en las manos, ¿no? De lo que significa tener esto en las manos. Y creo que es parte de lo que hemos estado enseñando, ¿no? a través de esta serie, de que podamos reconocer la grandeza de Dios en las Escrituras, ¿no? Su autoridad y todo esto que hemos estado haciendo. Y nuestro deseo como pastores en la congregación, como ancianos en la congregación de esta iglesia local, es que podamos crecer juntos en una devoción, ¿sí? En comunión con Dios, ¿no? ¿A través de qué, hermanos? Sí, de nuestra disciplina, ¿no? Pero a través de su palabra, ¿no? Ahí está lo que nosotros tenemos que conocer de Dios, está ahí, ¿no? Que podamos profundizar, que sea un empujoncito a que usted pueda profundizar, a que usted pueda entrar, ¿no? Cada vez más en es un vasto océano, ¿sí o no la palabra? ¿No? Es un vasto océano, pero que tenga esa oportunidad de poder profundizar. Y también nosotros, nuestra responsabilidad de los que enseñamos, más allá de un discurso, ¿no? Que puede ser bueno o malo, más allá de eso, ayudarlo en la búsqueda de la voluntad de Dios para su vida, ¿no? Que usted pueda hacer clic en esos mensajes, ¿no? Decir, sí, es que yo estaba preguntándole esto al Señor
pero no porque fue un rollo que yo dije, ¿no? O una idea, sino esto es lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues, ese es el propósito, ¿no? Y la idea es que usted puede tomar ese impulso, ¿no? Que todas estas enseñanzas, que los ejemplos que nos dan, como esas personas, como esta tribu, sea un impulso para nosotros en poder, pues, ponernos las pilas, ¿no? Como decimos, ponernos las pilas. ¿Amén con eso? ¿Seguros? Bueno, entonces pues vamos a entrar en materia. Déjenme, le voy a dar vuelta a esto porque me está... Ahí está mejor. Bueno, hemos hablado acerca de la revelación de Dios, ¿no? La revelación general. ¿Alguien recuerda qué es la revelación general? La creación. Y hay una revelación especial, ¿verdad? Que es su palabra, ¿no? Las escrituras. Es la revelación especial de Dios. Ahora, esta revelación escrita es completa, ¿no? Es completa para nosotros, porque a través de esta revelación nosotros podemos conocer a Dios, al menos lo que Dios quiso que nosotros conociéramos de Él, está aquí, ¿no? Entonces depende de nuestro empeño, de nuestra responsabilidad, de nuestro amor a la palabra, el poder profundizar y conocer más a Dios, pero escucha esto, debemos reconocer que también esto es limitado. ¿En qué sentido? En el sentido que lo infinito de Dios no puede caber aquí. Es decir, toda la revelación de Dios no está aquí, porque Dios es infinito, ¿no? Esto es lo que Dios nos dejó a nosotros. Pero la infinitud de Dios, hermanos, no puede caber en un pequeño recipiente de un conocimiento o de la mente humana, ¿sí? Entonces, es completa para nosotros, pero es limitada en ese sentido. ¿Sí quedó clara la idea? Bueno. Sin embargo, Dios quiere revelarse al hombre, ¿no? Dios quiere hacerlo. Y aquí, a partir de este punto de la enseñanza, es como si estuviéramos escalando una montaña, ¿no? Y esa montaña es Tierra Santa. Entonces vamos a ir poco a poco subiendo. Y bueno, les decía, Dios quiso, hermanos, revelarse al hombre, ¿no? En su amor, ¿no? En su bondad. Él quiso mostrar y dar a conocer al hombre toda la dimensión de lo que Él es. O sea, ¿se ubica eso? Toda la dimensión de lo que Dios es, Él quiso darlo a conocer al hombre. Para ello, sería necesario que el mismo Dios viniese. Pero ¿qué pasaría si Dios en su gloria viniese a nosotros? Quedaríamos como muertos, ¿no? Ahí en Apocalipsis 1:17, Juan, el mismo apóstol Juan, dice que cuando lo vio, dice que cayó como muerto. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, dice, ay de mí que soy hombre muerto, ¿no? Y en otra ocasión ahí cuando fueron a buscar al Señor Jesús, que iban con los soldados, ¿no? Ya había pasado la tradición de Judas. Preguntaron por Jesús de Nazaret, ¿no? Les dijo, yo soy. Y cuando lo dijo, dice la Escritura que dieron un paso atrás, dice, y cayeron todos. Juan pronunció esas palabras, yo soy. Y todos ubicamos lo que es yo soy, ¿verdad? Es el Dios así se reveló al hombre como le dijo a Moisés, ¿quién es? Yo soy el que soy, ¿no? Entonces no es que algunos dicen que no, lo que pasa es pues caminaron para atrás y pues si no estás viendo es de noche te puedes caer, sí, pero se cayeron todos, ¿no? Entonces, bueno, tratando de buscarle explicaciones, Dios encontrándose con el hombre no es capaz de soportar la presencia completa de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros, hermanos, decimos, ¿no? Y es válido, Señor, quiero entrar en tu presencia, debes de pensarlo. Debemos de meditar en eso. Claro que tenemos al Señor Jesús y por Él, por gracia, es que podemos entrar al lugar santísimo, ¿no? Tenemos acceso al lugar santísimo, pero debemos de meditar nuestra condición, ¿no? Porque Dios es santo, ¿ok? Entonces, Dios quería manifestarse, quería encontrarse con el hombre y mostrarse como Él es, completamente. ¿Y sabe cómo lo hizo? Dios irrumpió el mundo de los hombres, ¿sí? El mundo de los hombres, la materia, ¿no? En la que vivimos. Dios, que es un ser espiritual, irrumpió nuestro mundo revestido de humanidad, presentándose a los hombres como un hombre, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que Dios se revela a los hombres en toda su plenitud, que dice Colosenses 1:9, que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, ¿no? Entonces en Jesús tenemos esta revelación
plena de lo que Dios es. Un comentarista dice lo siguiente, dice, esta presencia, la presencia de Dios hombre, ¿no? Dice, no supone solo un diálogo con palabras, sino es que Dios vino en Jesús, ¿no? Y empezó a hablarle a las personas, porque sí sucedió, ¿no? Conocemos la historia. Dice, sino una revelación con su misma vida. No solo nos habló, sino que Él se reveló a nosotros en su misma vida y pudimos conocerlo tal y como Él es. En debilidad, ¿no? En hambre, en sueño, los que estuvieron con Él. Entonces, Él se reveló con su misma vida. Entonces quiere decir, hermanos, que lo invisible de Dios, porque sabemos que Dios es invisible, ¿no? A Dios nadie le puede ver. Bueno, eso invisible de Dios se hace visible a nosotros, las criaturas, por medio de la humanidad del Verbo que se encarnó y lo hizo visible. Eso es lo que dice Juan 1:18 que leímos hace ratito. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Entonces en Cristo nosotros podemos conocer, ¿no? Estamos en ese proceso, podemos conocer la plenitud del Padre, la plenitud de la deidad, ¿ok? Entonces pues es algo glorioso, ¿no? La palabra gloria en hebreo es la palabra kabod, que significa algo pesado. Esto es algo pesado, es algo espeso, como decimos, ¿no? Estas enseñanzas son espesas, porque no estamos hablando de una forma de vivir, ¿no? Práctica, sino la misma divinidad hecha hombre, mostrándose a los hombres y revelando a Dios. ¿Cómo explicamos eso? ¿No? ¿Cómo podemos explicar eso? Sin embargo, lo creemos, yo lo creo. ¿Usted lo cree? Bien. Entonces les decía, nos encontramos ante este monte, ¿no? Que es Tierra Santa. Y yo le voy a rogar, hermano, que usted ponga su corazón ahí, prepare su corazón, ¿no? para recibir esta palabra. Y vamos a desarrollar algunos versículos que leímos. Definitivamente no puede ser de una manera exhaustiva porque es vasto el tema, pero vamos a hablar acerca de esta irrupción de Dios y cómo Dios, a través del verbo, a través de la palabra, se revela a los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿listos? Vamos ahí a Juan capítulo 1. Versículo 1. Dice así, en el principio era el verbo. Ahora, este principio del que nos habla aquí, usted puede pensar rápido, como en Génesis, ¿no? En el principio, ¿no? Estaba todo desordenado, ¿no? Ese principio. Y luego en 1 Juan 1:1 también habla acerca de un principio, ¿no? Entonces esto es como un reflejo de lo que Juan tiene en mente, ¿no? Pero, aunque el principio podría traducirse como un comienzo, como un origen, esta palabra que se usa aquí como en el principio es un tiempo anterior a la misma creación del universo. Está haciendo alusión a un tiempo anterior, es decir, un existir antes que todo, un existir eterno. Entonces no se refiere a un periodo de tiempo que inicia en algo, ¿no? Y a partir de ahí, sino un principio que es antes de todo el existir. La eternidad no tiene principio y fin, ¿sí sabe eso, verdad? Es atemporal. Bueno, a ese principio se refiere, antes de todo el existir, ¿no? Está hablando. Y los versículos del 1 al 5 de aquí de Juan son una afirmación de la preexistencia divina de Cristo antes de la creación. ¿No? Y es lo que vamos a estar viendo. Ahora, ya vimos, ¿no? Que es un existir eterno, incluso antes de que se creara todo. Y luego dice, en el principio era. Esta palabra era, existía, que se repite de hecho 3 veces en este versículo. Usted puede ver ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra era, existía, es un verbo de hecho. Casi nunca quiero meter a cuestiones de gramaticales, ¿no? Porque pueden ser confusas y difíciles, pero es importante en ese sentido. Este verbo está en tiempo imperfecto. ¿Y qué significa eso? Que está en tiempo imperfecto. Que es una acción en el pasado que es continua. Por ejemplo, en el 2015 yo jugaba fútbol. Entonces, en el pasado es una acción que está siendo, que está pasando, ¿no? Que está
continua, que es continua en el pasado. A diferencia de un tiempo en el que fuera un verbo definido, por ejemplo, en el que si yo dijera, yo jugué, o sea, inició y terminó. Pero como está en tiempo imperfecto, es una acción continua. Esto quiere decir, hermanos, y es importante porque si nosotros unimos la frase, es en el principio era, es decir, que ese verbo del que va a hablar enseguida, estaba siendo siempre el verbo. No es que llegó a existir en algún momento, por simplemente gramática, nos hace alusión o nos dice acerca de la preexistencia del verbo de Dios, del Hijo de Dios, ¿no? Y de esta manera, ¿no?, se usa, le repito, para demostrar la preexistencia del Logos. Es decir, no fue en algún momento, así fue eternamente, así fue y es, ¿no? Entonces, versos que nos ayudan a confirmar esto, es ahí en el versículo 15 de este capítulo 1, dice así, dice, Juan dio testimonio de él, hablando de Cristo, dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, dice, porque era primero que yo. Y no se refiere al hecho de que era mayor que Juan, sino Juan el Bautista está reconociendo esa preexistencia del Hijo. También en el capítulo 16, de ahí de Juan, capítulo 16, versículo 28, dice así, ¿ya está ahí? Dice así, salí del Padre, dice, y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces hace referencia a ese principio, salí del Padre, no fue creado, salí del Padre, ¿no? Y luego un capítulo más, 17, versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y hace alusión nuevamente a ese principio, el principio que es antes de todo el existir, ¿no? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y un último versículo, porque esto es importante, que lo podamos tener confirmado, ¿no?, es Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. ¿Ya estamos ahí? Dice así. Dice, y Él, refiriéndose a Cristo, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, ¿no? Entonces, el verbo existía en el principio, ¿sí? Y ha existido eternamente, ¿no? Y seguirá existiendo eternamente. Ahora, esta tercera palabra del versículo, el principio era el verbo, y aquí vamos a pasar creo que un buen rato. Verbo, el verbo, como se tradujo aquí, este profeta Arjona no andaba tan perdido, ¿eh? Traía una teología más o menos buena, porque ese verbo no es un verbo, es un sustantivo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué denomina un sustantivo? A una persona, a un ser, ¿ok? No es una acción, es un sustantivo. Entonces, Juan escogió ese término para afirmar, escuche, que la palabra de Dios es tanto una persona como un mensaje. ¿Sí? También algunos la definen como, esta palabra logos, como la razón divina, como mente, incluso se define también como sabiduría. Y en el Nuevo Testamento hay tres principales usos para esta palabra. El más común se refiere a un discurso o a un acto de hablar, ¿no? Y usted lo puede encontrar en Hechos 7:22, no vamos a entrar ahí por cuestión del tiempo. Un segundo uso de esta palabra es el significado particular, que se refiere a la revelación especial, que es la palabra, ¿no? Y ahí lo pueden encontrar en Marcos 7:13, Jesús hablando con los fariseos, diciéndoles, ustedes con sus tradiciones invalidan la palabra de Dios, ustedes con sus tradiciones invalidan el logos, ¿no? Refiriéndose a la palabra. Y un tercer significado es el significado único que encarna la revelación de Dios como Jesús el Mesías. Es la única vez que se menciona de esta manera, y en Apocalipsis.
Juan hace esta referencia también, ¿no? Y esto lo vemos ahí en Juan 1:14. Yo ya tengo aquí un listón, regreso rápido. Juan 1:14, que lo leímos hace ratito, que dice, y aquel verbo, logos, fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, tiene estos tres significados que se usan en el Nuevo Testamento, pero el que nos compete a nosotros esta tarde es este, ¿no? El de el único, es decir, el unigénito, hecho carne, ¿no? Como la palabra. Y luego otra vez menciona el verbo, el versículo 1, dice, y el verbo era con Dios. Literalmente, lo que está diciendo que el verbo estaba volteando hacia Dios, ¿sí? Que el verbo, que es la palabra, que es Cristo, que es el Hijo, la segunda persona de la divinidad, dice que está volteando hacia Dios y está cara a cara con Dios. Está cara a cara con Él, ¿no? Y denota era con Dios, esta palabra con, un compañerismo íntimo en la Trinidad, ¿no? También apunta hacia el hecho de ser de la misma esencia divina. Y aunque pudiera ser paradójico, ¿no? Que Jesús está separado del Padre, pero que también es uno con el Padre, ¿no? Como dice ahí en Juan 14, son de la misma sustancia. Entonces esa pequeña frase, con Dios, nos enseña esto, ¿no? Que Él está cara a cara con Dios, que Él está viendo hacia Dios, hacia Theos, ¿no? Dice ahí en el griego. Y luego nuevamente dice, ¿no? En el versículo 1, y el verbo y el logos era Dios. Nuevamente como en el versículo 1, ¿no? Es un pasado imperfecto, que fue, ¿no? Que estaba siendo Dios. Ahora, no existe, y esto es importante, hermanos, no existe un artículo como luego se pone en algunas versiones. En algunas versiones dice, y el verbo era un Dios. Bueno, en los manuscritos griegos no existe ese artículo. Como se podría leer, es que dice, el logos era Dios. El logos, la palabra, es divina. El logos es divino. Es como pudiéramos leerlo, ¿no? Los JW, ¿se ubica quiénes son? Los testigos de Jehová. Ellos tienen ese artículo, ¿no? Un Dios. Para poner a Jesús en un rango más abajo, como los gnósticos, ¿no? Para poner a Jesús en un rango más abajo y decir que no es igual a Dios. Es decir, que sí es el Hijo, pero que es criatura, que es creación de Dios. Pero el texto literal dice que el verbo es Dios, ¿no? Entonces, este versículo y el versículo 18 son afirmaciones fuertes, son afirmaciones contundentes de la completa deidad del Logo preexistente. Jesús, hermanos, es totalmente divino, así como es totalmente humano. No es igual a Dios Padre, pero es de la misma esencia del Padre. ¿Han escuchado hablar del credo de Nicea? Credo niceno, 325 después de Cristo. Había una controversia ahí con un obispo llamado Arrio, que él de hecho sí creía en Jesús como el Hijo, pero no de la misma esencia de Dios. Entonces, pues se juntaron, hicieron un concilio, ¿no? Constantino los convocó y bueno, salió un credo, uno de los credos, ¿no? Y que dice así, hablando acerca de Jesús y de su divinidad, dice, un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito, engendrado por el Padre, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Así es como lo definieron en el siglo IV. Y así es como lo definimos nosotros. Dios de Dios, de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Y el versículo 2 es un paralelo al versículo 1, ¿no? Otra vez, era en el principio con Dios. Vuelve a hacer este paralelo, ¿no? Luego brincamos al versículo 3. Dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. ¿Con qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para que la creación llegara a ser?
habló, ¿verdad? Y dijo Dios, hágase la luz. Y bueno, son cosas que ya hemos hablado, ¿verdad? El logos, hermanos, la palabra, el mensaje, el Hijo, ¿no? Es un sinónimo. Fue el agente creador del Padre, tanto de las cosas visibles como de lo que no podemos ver. Debemos entender con esto que en ese principio del que habla el capítulo 1, no existe nada. Ninguna criatura, ni en el cielo ni en la tierra. Dios creó todo por su palabra, ¿no? Dios creó todo por su logos, ¿no? Entonces todo vino a ser posible. En Proverbios habla acerca de la sabiduría, ¿no? Que estaba con Dios en el principio y en la creación. Bueno, aunque la palabra sabiduría es un sustantivo también, llega a personificarse en Cristo, ¿no? Como la sabiduría de Dios. Es uno de los significados de logos que se usa en el hebreo. Entonces, sigue diciendo el versículo, dice, sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, esto quiere decir que nada, ninguna cosa, ningún declarador, ¿no? Decretador de esos, está más allá de la voluntad divina de Dios. Es decir, solamente lo que Dios creó es lo que existe. Hay teorías, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? que enseñan que lo que Dios creó en Génesis, en los primeros capítulos, es lo que está creado ahorita. Y no sé si usted ha escuchado ahí en National Geographic, Discovery Channel, que el universo se está expandiendo cada vez, ¿no? Yo no sé si es porque van haciendo aparatos más precisos y que pueden ver más lejos, que van viendo lo que no miraban antes, pero hay quienes dicen que lo que Dios creó, y lo creó en ese momento, y Dios ya no ha creado otra cosa. Yo creo que si sigue creando, pues no tenemos problema, ¿no? Es Dios, Él puede hacerlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que nada de eso llegó a existir o existe fuera de su voluntad, ¿no? Es lo que nos enseña este versículo. Ahora, eso es importante, hermanos, porque el verbo no es un instrumento de Dios, ¿sí? Es decir, el verbo no es algo que está subordinado al Padre, no es un instrumento del Padre para crear, porque son de la misma sustancia. Cuando dice la Escritura que Dios creó por su palabra, podemos entender que el mismo Padre está creando, porque son la misma esencia, porque son la misma sustancia, porque tienen la misma capacidad creadora. Son cuestiones espesas para entender, ¿no? Y se dice, ¿no?, que si pudiéramos poner en un libro todo el Evangelio, ¿no?, todo lo que comprende el Evangelio, los primeros 3 evangelios, que son sinópticos, y luego Juan, y todo artículo que hable acerca del Evangelio, se dice que lo que debería estar en la tapa es este capítulo 1 de Juan, ¿no? Porque habla acerca de esa revelación completa. No quiero adelantarme, ¿no? Vamos a ir lento con eso, pero hasta aquí, hermanos, hasta aquí. Yo sé que voy rápido, les decía, no es algo exhaustivo. Hasta aquí podemos entender por encima la relación de las personas divinas, su rol, ¿no?, la existencia eterna de Logos y el lugar que ocupa dentro de la divinidad. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ir al versículo 14. Dice que la palabra se hizo carne. Y ese es el cumplimiento de la promesa que se habló allá en Isaías 7:14, que dijo, ¿no?, Dios hablando, diciendo esa palabra, ¿no?, ese nombre, Dios, Emmanuel, y pondré su nombre, Emmanuel, ¿qué significa? Bueno, llegó a cumplirse en este momento, ¿no? Juan explicando que ese verbo, que esa palabra se hizo carne, ¿no? Y ese término carne no es como el apóstol Pablo lo usa en sus cartas, como algo pecaminoso. No, aquí se refiere a la humanidad, ¿no? Juan se va a referir a carne, a la humanidad. Y luego sigue diciendo el texto, dice que la palabra se hizo carne, y aquí es donde yo a veces me pongo a meditar y pienso, ¿no?, las personas que estuvieron ahí con Jesús y que lo vieron, ¿no? Porque dice, habitó entre nosotros, ¿no? Y Juan está recordando eso. Juan lo está escribiendo en el año 80, 90 después, ¿no?, de Cristo. Ya habían destruido la ciudad de Jerusalén, y él está escribiendo todo esto, y bueno, siendo inspirado por el Espíritu Santo, recordando cada detalle, ¿no?, de esto. Pero básicamente, hermanos, lo que está diciendo, y en este cumplimiento de la promesa de que el verbo se hizo carne,
es que Dios tomó residencia como un hombre en la humanidad. Literalmente el griego dice que Dios construyó su tienda, ¿no? Dios puso su casa de campaña entre los hombres. Y es interesante porque Dios no construyó una casa entre los hombres. Cuando uno construye una casa es porque tiene que, por lo menos quiere pasar unos 15, 20 años, 30 años en esa casa, ¿no? Pero cuando uno llega a un lugar y pone una tiendita de campaña, yo aguanto máximo un día y medio acampando, si acaso, ¿no? O uno, no sé, antes aguantaba dos, ¿no? Pero una casita de campaña es algo temporal, ¿no? Entonces él vino, usó su tienda de campaña, también puede entenderse como que el Hijo, haciéndose carne, vino a poner su tabernáculo. ¿Recuerda el tabernáculo? La tienda donde se adoraba a Dios. Bueno, el tabernáculo vino a los hombres. Antes estaba el tabernáculo por allá y el pueblo no podía acercarse, sí sabe, ¿no? Y solamente algunos hombres podían estar ahí. Y algunos de ellos, en cierto tiempo, podían entrar. Moisés se cosía aparte, ¿no? Dios le dijo, tú puedes entrar cuando tú quieras. Luego dicen que Dios no tiene favoritos, ¿no? No, Dios no tiene acepción de personas. ¿Y Moisés, no? Porque Aarón y sus hijos entraban una vez al año y Moisés entraba y salía, ¿no? Se me olvidó algo, olvidé las llaves, ¿no? Bueno, eso fue extra, ¿no? Pero las personas no podían entrar, hermanos. Ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba la tienda, pero ahora el invisible, el que habitaba de una forma especial dentro del lugar santísimo, en ese tabernáculo, ahora ese invisible, tomando forma de hombre, vino y puso su tienda entre nosotros, entre los hombres. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Puso su tienda ahí. Hermanos, literalmente, los hombres tocaron a Dios. Los hombres, una mujer tocó el borde de su manto, ¿recuerda? Tocó el borde de su manto y dice que salió virtud de él, ¿no? Los hombres tocaron a Dios literalmente. Él vino y habitó con ellos, ¿no? El concepto, ¿no? Del invisible haciéndose visible a los suyos, ¿no? A su pueblo. Lamentablemente no le recibieron, ¿no? Como dice Juan ahí, no le recibieron. Y luego la última parte del versículo 3 dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gloria puede referirse probablemente al momento de la transfiguración, donde algunos de sus discípulos lo vieron, ¿no? En todo su resplandor. Pero también, y yo voy más de este lado, al hecho de que el invisible Yahvé, de que el invisible Dios fue totalmente conocido por los hombres. Eso es glorioso, hermanos. Digo, nosotros lo vemos a través de las letras, ¿no? Y a veces, ¿no? Puede palpitar el corazón viendo las cosas que él hacía, ¿no? Cómo se compadecía de las personas y, wow, Señor, ¿no? El invisible fue conocido. Escucharon literalmente la voz de Dios. Porque Jesús es Dios, de la misma esencia. Entonces los hombres escucharon la voz de Dios. Entonces, hasta aquí el cumplimiento de su promesa. Ese verbo, esa palabra, Dios la hizo real y palpable en su Hijo, haciéndose carne, ¿no? Les decía, Dios queriéndose revelar a los hombres, pero cuando la presencia viene, cuando la presencia de Dios viene en su gloria, el hombre muere, ¿no? Pero cuando viene Jesús, dice, lleno de gracia y de verdad. En él el hombre pudo acercarse a Dios tan cerca, hermanos, que el hombre pudo poner su cabeza sobre su pecho, ¿no? No sé, eso se me hace algo, ¿no? Muy tremendo, ¿no? Muy, muy grueso. Yo creo que Juan, cada que se acordaba, se le salían las de cocodrilo, ¿no? Recordar eso y luego en la visión de Apocalipsis volverlo a ver, ¿no? Pero creo que en ese momento no se podía, Señor, ¿me puedo volver? No, estaba en su gloria, ¿no? En su gloria. Bueno, vamos a ir al 18. Y en el versículo 18 vamos a encontrar el propósito de Emmanuel, el propósito de Dios con nosotros. El doctor Pérez Millos menciona que
que este versículo 18 es el propósito de la irrupción divina en la historia humana. Dios viniendo al mundo de los hombres. Versículo 18 dice: nadie nunca ha visto a Dios. Nadie nunca ha visto a Dios. Si cuando escucha a alguien, no, hermano, yo tuve un sueño y vi a Dios, te hizo daño la cena, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie nunca ha visto a Dios. Este versículo enfatiza también que la única revelación de Dios es en Jesús de Nazaret, ¿sí? Que Jesús es la revelación total, es la revelación única de la divinidad. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Jesús es la revelación superior del Padre. El Padre creó tantos ángeles y criaturas, pero quien lo revela es el Logos, su Hijo, ¿no? Entonces nosotros no podemos entender a Dios, no podemos entender la deidad sin Jesús, ¿no? Y es lo que dice Colosenses 1, 15 al 19 que leímos hace ratito, ¿no? Sin Jesús no podemos entender claramente la deidad. En el Antiguo Testamento Dios se había revelado a los hombres por medio de ¿qué? ¿Alguien recuerda esa palabra? Teofanías, ¿no? Revelaciones de Dios, ¿no? Como hombre. El ángel de Jehová, ¿ha escuchado esa frase? Pero ahora, hermanos, Jesús lo ha revelado como Él es, ¿no? Por eso es que Felipe le pregunta, o le dice a Jesús, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿te acuerdas? Muéstranos al Padre y nos basta, pero bueno, ahorita vamos a llegar ahí. Dice que, no me quiero adelantar, dice que nadie nunca ha visto a Dios, dice el unigénito de Dios, hablando de Logos, dice quien está en el seno del Padre, y eso tiene otra vez, hermanos, el sentido del versículo 1, ¿no? Que está hacia Dios, que está cara a cara con Dios, ¿no? Que habla acerca de esa armonía intratrinitaria. Dice que ese unigénito de Dios, ese Hijo único, dice, Él le ha dado a conocer. Y esa palabra que le dio a conocer es la palabra que nosotros usamos cuando nos referimos a exégesis. ¿Ha escuchado esa palabra? Si nosotros vamos a hacer una enseñanza como esta o una enseñanza, tenemos que hacer una exégesis del texto, estudiar el texto a profundidad, usar las herramientas para poder extraer del texto y poder mostrarles a los que están escuchando lo que el texto enseña. Debería de ser todo lo que el texto enseña, ¿no? Entonces dice que el Logos, que el Hijo, hace una exégesis de Dios y da a los hombres a conocer a Dios de una manera completa, hermanos. Jesús da a conocer a Dios de una manera completa, lo revela completamente. Ahora sí vamos ahí a Juan 14, por favor. Juan 14, versículo 7. Dice así: si me conocéis, también a mí, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A razón de qué? De que en el Logos es revelado el Padre, ¿no? Es revelada la divinidad. Dice, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces el Hijo ha dado a conocer el Padre. Jesús es el Logos personal del Padre. Jesús, la palabra, es la expresión, como les decía, exhaustiva. Exhaustivo es que es todo, que agota un tema, una materia. Jesús es la expresión exhaustiva del Padre. ¿Cómo es esto? Vamos a explicar un poquito más. Cuando nosotros nos expresamos, cuando estamos hablando con alguien, un tema en particular, ¿no? En la escuela, una exposición, algo así, una enseñanza. Nosotros para hablar, pues
te documentas, ¿no? Todo llega a la mente. Y nosotros nos formamos un logos, es decir, nos formamos un discurso, nos formamos un mensaje para hablar a las personas, ¿sí? Para decir todo el concepto completo, ¿no? Entonces, en un sentido nosotros, para hablar ese mensaje, exprimimos nuestra mente. Entonces vamos exprimiendo el cerebro, ¿no? Exprimiéndolo para hablar. Y bueno, en los hombres no llega a ser exhaustivo porque pues se nos olvidan cosas, ¿no? Y más a mí. Hay testigos que se me olvidan las cosas, ¿no? Hay cosas que se me olvidan, ¿no? Pero Jesús, hermanos, el Logos, Él sí puede expresar todo lo que el Padre es, todo lo que Dios es, porque Él es infinito como lo es el Padre. Jesús puede expresar la dimensión plena, absoluta del pensamiento de Dios. Siendo la palabra, expresa todo lo que corresponde a la mente del Padre. O sea, de ese tamaño es el hecho de que la palabra se hizo carne, porque en Cristo podemos tener toda, hermanos, toda la vasta revelación de Dios en Cristo. Nosotros tenemos una parte, ¿no? Y es, pues no voy a decir suficiente, ¿no? Porque creo que vamos a tener más, ¿no? Cuando estemos allá con Él, pero para nuestra vida creo que andamos cortos, ¿no? Nosotros, de vida, para poder atender todo lo que está aquí. Entonces, hermanos, no solo que nuestro Dios vino, ¿no? Dios en el plan de la salvación vino y salvó a los hombres muriendo en una cruz, ¿no? El plan de salvación y el evangelio, o sea, eso es algo glorioso, es algo que es real, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Por eso, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? Que Dios vino a salvarnos, sino que Dios quiso revelarse a los hombres a través de su Hijo para que le conocieran. O sea, esa parte es pesada, esa parte es gloriosa. Entonces, hermanos, nosotros conociendo eso, nosotros teniendo eso en mente, nosotros reconociendo el valor de lo que está aquí, deberíamos temblar, como dice Isaías. Deberíamos tener temblor, ¿no? Temor y temblor por su palabra. Y si tú recuerdas el video, si lo viste, puede ser que en algún momento tú digas, ay, como que, o sea, sí, ¿no? Pero qué exageraditos, ¿no? O ya eso como que, brother, eso ya está rayando como en la idolatría, ¿no? Al final es un libro y bueno, el mensaje es el inspirado, pero a pesar de poder tener tal vez ese pensamiento, deberíamos nosotros desarrollar una devoción así, ¿no crees? Cercana al menos. Una devoción más sabiendo no solo qué es la palabra de Dios, hermanos, sino lo que significa, ¿no? Sino que el hecho de que Dios haya querido acercarse a los hombres por medio de su Hijo, ¿no? Por medio de la encarnación. Y bueno, tenemos esta herencia. Amén. Entonces, pues, yo sé que no me va a creer, pero vamos a las conclusiones. Por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 1. No vamos a entrar de lleno a este pasaje porque es otra predicación, pero vamos a Hebreos capítulo 1. ¿Sí va quedando claro o me regreso al 14? Ajá. Hace calor, ¿no? Hebreos capítulo 1. Deberíamos de poner uno de esos aspersores de brisa, ¿verdad? Pero se les moja las Biblias. Así que no, entonces no. Cancelado. ¿Listos? Hebreos capítulo 1. Dice así. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios no habló como un Dios que creó y se alejó. Él siempre fue personal, estuvo cerca de su creación. Él no se desconectó de su creación. Él siempre estuvo en comunicación a través, como dice el texto, por los profetas, ¿no? O sea, los padres por los profetas. Siempre estuvo en comunicación. Y su mensaje, hermanos, siempre fue un mensaje personal. Él habló a Abraham, a Moisés. Fue un mensaje revelador. ¿Sí? Fue un mensaje salvífico. En ti serán benditas todas las naciones, le dijo Abraham.
Y esa revelación fue progresiva. ¿Recuerdas la enseñanza pasada? ¿Cuánta revelación le dio a Adán y Eva? 2 instrucciones y 2 tareas. ¿Qué hacer? ¿No? Y así, ¿no? Fue progresiva. Ahora, ese hablado, ese mensaje de Dios, no fue solamente por las cosas creadas, como dice Romanos, ¿no? Que lo que conocemos de Dios se nos manifestó por medio de las cosas creadas, ¿no? Tampoco a la conciencia, porque tenemos una conciencia que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Algunos la tienen medio descalibrada, ¿verdad? Pero bueno, no, Dios habló claramente. Dios habló claramente a los hombres por medio de los profetas. A veces bendición y muchas veces juicio por la desobediencia. Pero al comienzo, hermanos, de estos postreros días, que habla el versículo 2, dice, en estos postreros días, que son nuestros días, que son los días en los que Jesús, después de que Él ascendió, esos postreros días, dice que nos ha hablado en su Hijo, ¿no? Se los he dicho antes, no lleva artículo. El texto dice, nos ha hablado en Hijo, que es la forma en la que Dios ha hablado a nosotros los hombres en estos postreros días. Y es entendible porque el Logos revela al Padre. Entonces ahí está todo. Ya no necesitamos a los profetas. Ya no necesitamos a los patriarcas, porque tenemos al Hijo, porque el Hijo es toda la revelación del Padre, de Dios, de la divinidad, ¿no? Entonces, qué bueno que tenemos al Hijo, porque en Él tenemos todo, ¿no? Dice, nos ha hablado en Hijo, dice, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos saber, Dios nos lo ha revelado en Cristo. No hay nada, escuche, no hay nada en Cristo que no esté vinculado a Dios, y no hay nada en Dios que no esté expresado en Cristo. Él es la revelación suprema. Eso es lo que significa ser el Logos de Dios. Eso es ser el Logos, ¿no? Entonces, cuando usted ve ahí en la Biblia que habla acerca del Logos, tiene todo este peso detrás, tiene todo este bagaje, ¿no? Que es la revelación de Dios, ¿no? Juan de la Cruz, en su libro Subida del Monte Carmelo, escribió lo siguiente. Escúchelo con atención. Dice, en lo cual Hebreos 1:1 da a entender el apóstol que Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, porque lo que ha hablado antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en él todo, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna cosa o novedad. Porque le podría responder Dios de esta manera diciendo, si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él lo tengo dicho todo y revelado. Y hallarás en Él aún más de lo que tú pides y deseas, porque tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si pones en Él los ojos, lo hallarás en todo. Porque Él es toda mi locución y respuesta, es toda mi visión y toda mi revelación. Y hago un pequeño paréntesis aquí. No significa que en nuestra vida devocional, en nuestra comunión con Dios, no haya una guianza del Espíritu, ¿no? En nuestro corazón, y nos guía cosas, y sí, nos hable personalmente, ¿no? A través de su palabra, a través de un pensamiento. Pero en cuanto a revelaciones, hermanos, cosas que nos podemos parar a decir, debemos de tener cuidado, porque en Cristo tenemos todo. Y si alguien se para a decir algo, ok, ¿no? Déjame filtrarlo, ¿no? Tengo 66 filtros, ¿por qué pasarlos, no? Aquí. Entonces, y bueno, por supuesto que no podemos conocer todo de Dios, ¿verdad? Dios nos ha revelado una parte, ¿no?, de lo que nosotros necesitamos saber en las Escrituras. Sin embargo, Deuteronomio 29:29 dice que hay cosas secretas que Dios no ha revelado, ¿no?, y que están reservadas
Y posiblemente algún día, en la gloria con Él, podremos saber, no sabemos, ¿no? ¿Quién sabe? Lo más probable es que sí, ¿no? No sé si Jesús va a poner ahí como rabino. A ver, muchachos, ¿qué dudas tienen? ¿No? Yo ya sé cuál es la pregunta que le voy a hacer. No le voy a decir. Pero bueno, por ahora, hermanos, por ahora, ¿no? En nuestro tiempo, lo que Dios nos ha permitido es vivir y estar. Amemos esta revelación final, como dice Judas 3, la que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Esta es su revelación para nosotros. Y voy a terminar la enseñanza con esta cita, una cita de Clemente de Roma, un padre de la iglesia. Dice así, dice, gracias a él se han abierto los ojos de nuestros corazones, dice, y nuestra mente, hasta entonces necia y tenebrosa, brilla con luz admirable. Así lo determinó quien todo lo gobierna, para darnos el conocimiento de la inmortalidad. Entonces, pues, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su revelación y gracias a Dios por Cristo. En Él tenemos todo. ¿Sí? No necesitamos otra cosa, hermanos. ¿Sí? No necesitamos que nos lean la mano, ¿sí? Ni que nos lean el café, ¿no? Ni alguien que me diga, dime qué tiene Dios para mí. Si alguien se te acerca, dale así, perdón, así le das me tropecé, ¿no? Aquí está lo que Dios quiere para ti. Aquí está. Pero no lo entiendo. Te invito a un café y vamos a platicar, ¿no? Ahí entra su responsabilidad de discipular. Amén. ¿Me acompaña a orar?